Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy voy a analizar la voz de la cantante Danna Paola y la canción Amor Ordinario. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal continúe adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de análisis de la voz de la cantante Danna Paola, así que no voy a perder más tiempo, ya lo saben, vamos a ir poquito a poquito fragmentando y analizando qué recursos vocales ha utilizado Danna Paola para esta interpretación. ¡Vamos allá! Enero siempre me lleva a ti, el sol tus manos y el frío en Madrid. Vale, tiene una voz agradable Danna Paola, ¿eh? Es la primera vez que la voy a escuchar cantar. En este momento, bueno, es una balada, el comienzo es muy bonito, me suena familiar. Este tipo de baladas es una melodía que me suena a otras melodías, ¿no? Es bastante común este inicio, digamos, de la balada, pero si nos dedicamos a su voz, de momento suena muy bonita. Ha utilizado ya con un poquito de vocal fry, ha iniciado también con un poquito de breathy voice, especialmente en los finales de las notas. Alimentando un recuerdo gris, un año en pausa. Stop, déjame repeat. Stop, déjame repeat. ¿Ok? Ese es el vocal fry, cuando inicia con este frito vocal que se le llama. El frito vocal es un efecto que se utiliza muchísimo en la actualidad, cada vez se está utilizando más y hay muchísimas cantantes que abusan demasiado del frito vocal. Está bien utilizarlo como un complemento, como algo que adorne la canción en determinado momento. Usarlo así, por ejemplo, como lo está usando Danna Paola, en los ataques, en los comienzos de la frase. Para volver a sentir nuestros besos. Se le nota como una canción así melancólica, un poquito de nostalgia, ¿no? Un poquito de tristeza, y eso es lo que va marcando este frito vocal, ¿no? Como para darle un poquito más de profundidad, más melancolía. A destiempo lo que hablamos en silencio, no. Tiene una voz ahora que va hacia, ahora está haciendo, vamos a ver en el piano. Está cómodamente cantando en la cuarta octava. No sabría decirte si Danna Paola la podríamos situar en una mezzosoprano, todavía no sabemos, no ha dado más de sí, entonces no sabría decirles en dónde situarla, pero sí tiene un tono de voz muy agradable, tiene un brillo especial en la voz, como un poquito de aire, ¿no? Detrás, no llega a ser una voz velada, pero sí se le nota ese brillito especial y bonito a la voz. Muy bonito hasta el momento, ¿eh? No es que nunca pasó y por querer estar volando. Vale, lo que sí estoy notando, este brillo especial proviene del twang. En este caso, ella está usando el twang nasal. Se le escucha. Se le escucha que la voz sale a través de la nariz, utilizando mucho más los resonadores medios de la cara y utilizando un poquito de mixed voice. Realmente nunca despegamos. Esto es un Si4. Vale, está cómoda cantando al final de la cuarta octava. Nos vamos a meter ya en lo que es una calidad belting cuando pasemos de ese si y nos metamos en un 2-5. Está al borde, ya veremos lo que sigue, cómo lo lleva. Me vendiste un amor que jamás existió y aquí estoy. ¿Escuchan esa nariz? Se escucha ese twang nasal. No por tener esa colocación la voz va a sonar mal, no, de ninguna manera. Está sonando muy, muy bonita. Es su forma de cantar y es su forma de colocar naturalmente la voz. Queriendo ser extraordinarios. Es una melodía muy bonita. Me recuerda también me trae muchos recuerdos esta melodía. Me recuerda
Aquí me recuerda un poquito de Pablo Alborán, no sé si alguna vez lo escucharon, es un cantautor español y tiene hay alguna parte de alguna canción que hace esta misma tonalidad, me recuerda muchísimo a él. Siento que tiene muchas influencias en la voz de Dana Paola, como de cantantes como de repente Mariah Carey, no sé si ella es fan de Mariah, pero de repente hay algunos pasajes de la voz, tienden a parecerse, ¿no? Tiene una voz muy, muy, muy agradable de escuchar, muy bonita hasta el momento. Vamos a seguir un poquito más. Quedó un amor tan ordinario. Se escucha por aquí. Sí. Se escucha, efectivamente se escucha por ahí. Me gusta mucho lo que está haciendo. Lo único que estoy viendo de repente, no solamente en Dana Paola, en muchos cantantes de la actualidad, es que se nota muchísimo cuando toman el aire. Yo recuerdo cuando yo estudiaba hace bastantes años, nos pedían que por favor controláramos ese sonido, que no se tenía que escuchar en el micrófono. En los cantantes actuales se nota bastante más esa toma de aire, ¿no? En el micrófono. Antes nos regañaban por hacer ese tipo de cosas. Se ve como mucho más natural esta toma de aire. Dicen que el tiempo todo cura en su momento. Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento. Yo quiero odiarte pero te amo y yo no puedo. Como te olvido, fuiste mi mejor invento. Uf. Esto sí es bonito. Na, 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 na. Vale, siento que Dana Paola, si bien está cantando toda esta parte, sería el comienzo de la canción, lo está cantando en una tercera octava, siento que en los graves es la parte más débil de su rango vocal. Es posible que Dana Paola tenga unos buenos agudos, porque cuando llega acá, na, 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 siento como que pierde un poquito de presencia en esos graves, lo que me dice que me voy a encontrar con alguna sorpresa en la parte aguda de su rango vocal. Tú me quieres a destiempo, no descifro tus silencios y No. Bonito. Me gusta muchísimo este final, el rematar las notas, como yo le digo. No solamente es importante el ataque de comienzo de una nota, el inicio para cantar, sino también el final. Los finales también se quedan mucho en la cabeza de las personas. No, es terminarlo de una manera curiosa, no de una manera prolija, cerrarlo, no dejarlo tirado así un final. No, está muy bien lo que está haciendo aquí, ¿eh? Negar que nunca pasó y por querer estar volando. Growl, allí ha hecho un growl. Al comienzo de la frase y por querer, allí ha hecho un growl. Tiene fuerza, tiene garra en esa voz. La verdad que me está sorprendiendo muchísimo Dana Paola, no me la esperaba así para nada. Realmente nunca despegamos. Me vendiste un amor que jamás existió y aquí estoy. Tiene un vibrato precioso, Dana Paola, ¿eh? Un vibrato muy, muy, muy bonito y una voz muy agradable de escuchar. Tiene una voz brillosita, ya por naturaleza, muy brillosita. Me gusta mucho. Queriendo ser extraordinarios, queda un amor tan ordinario. Esto sí que me gusta a mí. Llegamos al belting, como les estaba diciendo. No. Vale, acá es na. Aquí estamos en un do sostenido 5. Ya esto forma parte de un belting. Y eso es un si, ¿verdad? Es un si 4. Ya esto está a toda máquina, dándole esa potencia, como se dan cuenta, abre bien la boca, ancla el torso. Un buen apoyo para dar una buena nota, como en este caso ha dado una muy buena nota, está en pitch, está muy bonito, está muy, 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 muy bien trabajado, muy bonito. Llegamos al whistle tone. ¿Ves? Porque yo les decía que la veía, ya me lo imaginaba. Veo los graves y me doy cuenta de que esa tesitura seguramente va hacia arriba, desde una mezzo a una soprano, porque los graves, les falta cuerpo a esos graves que tiene Dana Paola. En cambio, tiene mucho más cuerpo en esas notas agudas. Aquí, por ejemplo, que es un
Es un fa sostenido 6, ¿eh? Un segundito. Aquí estamos en un mi. Vale, wow, wow. Esto es un mi 6 y esto es un fa sostenido 6 en pleno whistle tone. ¿Qué ha hecho aquí? Fijaros, esto es importantísimo. Ella lo que hace aquí, fijaros cuando tira la nota, o sea, cuando acaba en el fa sostenido, tira la nota hacia abajo. Lo que está haciendo cuando tira la nota, que suena au, au, ¿vale? Que luego el delay se queda, se queda repitiéndose ese último, ese final, ese segundo final. Cuando ella suelta las cuerdas, relaja. Es lo que está haciendo cuando tira la nota de esa manera. ¡Au! Relaja las cuerdas, las resetea y vuelve a comenzar. Y era mejor estar soñando. Vale, acá te das cuenta la diferencia, el apoyo, el buen sostén que ella tiene en las notas agudas y cómo pierde un poco de ese sostén cuando va hacia abajo. O sea, a ver, como bajar del 10º piso al 2º piso en un segundo. Es muy difícil luego que los graves te suenen con el mismo cuerpo que te ha sonado el whistle tone, ¿no? Es muy difícil esto. Entonces aquí ella tira del vocal fry para poder iniciar la frase. Y creo que volvemos a la tercera octava. Efectivamente. Efectivamente, de la sexta octava, en un segundo tiene que descender a la tercera octava. Y ese descenso tan brusco, pues se nota. Entonces lo que hace es tirar de ese vocal fry para colocar la primera nota. Este vocal fry también lo que hace es relajar, seguir relajando las cuerdas vocales. Es muy bueno para el relajamiento de las cuerdas vocales el vocal fry y le ayuda a colocar esa tercera octava. Que despertarnos y borrarnos. Aquí lo que está haciendo es un speech level. Está más interpretando que cantando, ¿no? Está prácticamente susurrando las notas. Coincidimos en 4 suspiros. Muy bonito, muy bonito. Tiene, fijaros ya cuando pasa a la cuarta octava, la voz suena con muchísimo más cuerpo y suena más viva, más brillante, a pesar de que está interpretando y está como cantando en sollozos, ¿no? Y huimos los dos. Muy bonito, forma parte de la interpretación. Vuelvo a decir, me ha sorprendido muy gratamente Dana Paola, mucho. Sí. Uy, acá tenemos una breathy voice, por eso pienso que tal vez le gusta Mariah Carey, ya me lo contarán ustedes. Sí. Esto es un si y esto es un do sostenido de la quinta octava. Tal vez si fuimos ordinarios y por querer estar volando, realmente nunca despegamos. Nice, me gusta mucho. Wow, es que me gusta mucho la banda sonora que está por detrás. La música es muy bonita, es una canción preciosa, no sé si es de ella, efectivamente, si es canción de Dana Paola, pero me parece una melodía maravillosa. Es verdad que me trae muchos recuerdos de otros intérpretes que han creado canciones bastante parecidas. Y es muy bonita, especialmente ya cuando metemos violín, cuando metemos un cello, ya esto se transforma en una obra de arte y su interpretación está a la altura de la obra de arte. Me vendiste un amor que jamás existió y Aquí estoy. Estos finales son muy bonitos y son muy necesarios. Es muy necesario terminar, darle un sentido a la terminación de las notas. Podría haber hecho, y aquí estoy. Simplemente no, pero ella, no sé cuán ágil será su voz, pero sí tiende a tener una voz más melismática, por lo menos le gusta la melodía melismática, ¿no? El ir jugando con melismas, con riffs, con runs, me parece que es de este tipo de cantantes. queriendo ser extraordinarios. Me gusta queriendo ser extraordinarios. ¿Se han fijado? Otra cantante que hace esto exactamente, el mismo efecto vocal cuando hace a la vocal O y la transforma en una U, es Lila Downs. Hace exactamente lo mismo en otra tonalidad, pero hace este tipo de efectos cuando hace una O, los termina en una U. ¡Extraordinarios! Fijaros ustedes. Un amor tan ordinario.
vocal fry y un poquito de riffs, un poquito de melisma justo al final de la nota. Enero siempre me lleva a ti, me lo arruinaste como a Madrid. Ay, qué bonita. Es muy bonita la canción. Es muy bonita la canción. Tremenda sorpresa me he llevado con Dana Paola, chicos. Madre del amor hermoso. Bueno, lo más impactante de la canción es el whistle tone, por supuesto que sí. La verdad es que tiene un registro vocal, un rango vocal rico. O sea, tiene un buen rango vocal. Imaginaros que llegar a un fa sostenido en whistle tone no es nada fácil. Hay que tenerlo bastante claro. Y lo ha hecho muy bonito, está muy bien colocado ese whistle tone. Me ha encantado, chicos, escuchar a Dana Paola, me ha sorprendido, así que espero que les guste este vídeo. Ya saben que si quieren más Dana Paola, me lo dejan aquí en los comentarios que yo voy a analizarla encantadísima. Ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan muchísimo a seguir adelante, así que les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!